como uno está empezando a ver estos temas por primera vez, esperen, un cachito. Profe. Esperen un segundito que... Ahí está. Porque, no, esto también les quiero aclarar que como la clase se graba, después que termina el sistema, pasa la grabación a no sé qué, porque no entiendo, y a veces para empezar la segunda clase tengo que esperar que termine ¿cómo dice? De hacerse la grabación, traducirse la grabación, no sé bien qué es, tengo que preguntar bien. Ustedes vieron que estos temas técnicos son difíciles. Por eso que tardé un poquito en entrar, porque no terminaba de traducir la grabación, que sabrá Dios qué es. Bueno. Entonces, Eda, vi tu mensaje, pero vamos bien así, ¿no? Bueno, bárbaro. Les estaba diciendo que las preguntas siempre son bienvenidas, así que si tienen que hacer una pregunta, sacan conectan el microfonito y háganlo tranquilos, porque todos nos beneficiamos con las preguntas, ¿eh? En estas condiciones tan raras que son las clases así, de esta manera, se imaginan que las dudas las hay a montones. Nadie tiene totalmente claro nada. ¿No hay preguntas? ¿Seguimos entonces? Yo tengo preguntas, pero sobre la primera clase que dijo que después íbamos a hablar sobre ese tema, de lo de diferentes etapas del desarrollo y eso que me quedó ahí como en el tintero. Está bien. Termino de decir la bibliografía y vamos a esos primeros temas del desarrollo. Entonces, buenísimo, gracias. Los temas que estamos viendo era, la bibliografía que entra era, habíamos dicho, Del Val, habíamos dicho Cray, Cassirer, el tercero, y después vimos el texto del grito manso de Freire, que vimos los videos, que habla de el ser humano como un ser inacabado, incompleto. Perdón, profesora, me faltó decirles un texto, el segundo. El del Val, el primero era de Cray. ¿Así como suena? D-E-L-B corta A-L, del Val. Del Val. Después había otro. De Cray. Cray, sí. Y Freire. Y Cassirer y Freire. Gracias, profesora. Ahí está. Bueno, Freire que habla sobre el ser, tanto Cassirer como Del Val y como Freire nos dan características acerca de lo que el ser humano es. Y por último vimos de Corbo Sabatel el concepto de sujeto en este texto, de Corbo y Sabatel. El concepto de sujeto. En ese texto, yo hoy les escribí algo en el foro, pero les repito que
algunos preguntaron sobre ese texto de Corbo y Sabatel que habla sobre el sujeto. El concepto de sujeto es un concepto complejo porque cada línea teórica lo define de acuerdo a sus propias teorizaciones. Lo que nosotros de a poco vamos a ir entendiendo qué dice cada línea teórica. Por ahora sepan que la psicología cognitiva dice una cosa, se refiere más a la conciencia. El psicoanálisis habla de otra definición del sujeto en el cual el sujeto dividido en consciente, inconsciente y preconsciente. Y la teoría sociocultural habla de un sujeto que se constituye en las relaciones, pero ninguna de esas definiciones se les va a pedir en el parcial, solo lo importante es que sepan que el concepto sujeto es una construcción teórica, porque no es que uno se va a encontrar así de forma tangible lo que un sujeto es. O sea, una teoría dice una cosa, otra teoría dice otra acerca del sujeto. Si lo definimos desde el psicoanálisis dice una cosa, si lo definimos desde la psicología cognitiva dice otra, relación del sujeto con la computadora, bueno, de a poco vamos a ir viendo todo eso, pero ahora sepan que sujeto se refiere a la constitución psíquica de los seres humanos, o sea, se refiere a que nosotros desde que nacemos para adelante comenzamos a armar lo psíquico, lo mental, lo psicológico, y eso va armando lo que se llama el sujeto. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, les decía que en el concepto acerca de lo que el sujeto es, si bien hay diferentes definiciones que dan las diferentes teorías, hay algo en que sí coinciden todas, es que no hay un sujeto desde el vamos, sino que se va constituyendo desde el nacimiento para adelante. O sea, cuando un niño llega a este mundo, cuando nace, no tiene un aparato psíquico constituido, no hay todavía lo que se llama subjetividad, no hay un sujeto constituido. Se comienza a constituir a partir del nacimiento y va pasando por diferentes momentos justamente de su desarrollo. Es lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Cómo se constituye un sujeto de diferentes líneas teóricas, lo vamos a ver. Y la otra característica que sí coinciden todas las teorías con respecto a la definición de sujeto es que en esa construcción del sujeto influye el medio ambiente, o sea, lo que sería la cultura, la sociedad, influye la dotación biológica con cual se ha venido al mundo, o sea, lo que heredamos a través de lo genético, lo heredado. Entonces, ¿qué es un sujeto? Es una construcción teórica que define a las personas y lo define de diferentes maneras de acuerdo a las líneas teóricas desde el cual se lo mire.
y es una construcción que se va dando a lo largo del tiempo y que recibe la influencia del medio ambiente y de la herencia. De lo que heredamos a través de los genes. Ahora, la psicología cognitiva nos va a decir, ¿saben lo que dice la psicología cognitiva acerca de lo que el sujeto es? Lo compara con nada menos y nada más que con la computadora. ¡Ojo! ¿Qué tal? Con el ordenador, dicen los textos, como le dicen los españoles a lo que una computadora es, o sea, relaciona la constitución del aparato psíquico con lo que es una computadora. Fíjense, o sea, eso dice del sujeto la psicología cognitiva. Ahora, el psicoanálisis dice que un sujeto está constituido por un inconsciente, un preconsciente y una conciencia. O sea, es otra definición. Pero no se hagan problema ahora con que sepan que es una construcción teórica y que tiene que ver con el armado, la constitución de lo psíquico. Está bien ya. Ok, gracias. Porque todo el año vamos a ir viendo qué es el sujeto para el psicoanálisis primero, después qué es el sujeto para la psicología psicogenética de Jean Piaget, y después a lo último, si llegamos, si Dios quiere, con estas condiciones, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a ver lo que es el sujeto para la psicología de Vygotsky. B corta y Vygotsky. ¿Te digo Vygotsky? Ah, lo sabes. Ya lo habrás escuchado muchas veces. Bueno. Hasta ahí vamos, chicas. Digo chicas porque no hay ningún chico acá. Sí, profe. Perfecto, se entiende. ¿Cómo? Profe, una consulta. Sí. En la clase 6 hay un texto que, aparte del de Krell, que es, pero tengo acá el nombre, que es de Boto y Olivares, que es la breve historia del niño. ¿Ese también entra en el parcial? Sí, perdón, creo que me lo olvidé. Sí, entra. El que habla sobre infancia. Sí, en el Sí, concepto de infancia. concepto de infancia. Buenísimo, gracias. Como ustedes pueden ver, hay 3, 4 conceptos fundamentales que vimos en esta unidad, que es el concepto de desarrollo, que ahora vamos a ir, el concepto de lo que es el ser humano, concepción de lo humano, el concepto de infancia y el concepto de sujeto. Esta unidad es como introductoria. Por eso vimos estos conceptos fundamentales. El tema de infancia está en el texto de Boto y Olivares, Boto y Olivares, y también había una partecita de Cray que habla sobre infancia, que yo se las pasé. Un pedacito corto y sencillo. ¿Vamos, chicas, hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Antes que me olvide, les quiero decir esto porque después me voy a olvidar.
fíjense, después que cierran los foros, fíjense que yo les contesto ahí. Lo que pasa que venía muy atrasada con las correcciones, porque 90 actividades por semana era como que me estaban superando. Pero hoy me puse al día con psicología del desarrollo por lo menos. Entonces, cuando yo llego a mirar el foro, ahí les corrijo si hay algo para corregir y les pongo alguna sugerencia. Ustedes mírenlo los foros después que pasan los días, porque me atraso. ¿Vieron? ¿Qué voy a hacer? No llego. Son 30, 60, 90, son como 100 las actividades por semana, así que ya me voy a poner al día, pero me estaba costando. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos al primer tema, que es desarrollo. Bueno. Desarrollo, vieron que en esta materia, importante el tema de desarrollo, porque esta materia se llama psicología del desarrollo. O sea, estudiamos el desarrollo desde las diferentes líneas teóricas. Vamos a ver, como recién les decía, vamos a estudiar el desarrollo desde el psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica primero. Tengan cerrados los microfonitos si no hablan, porque si no se escucha, si se mueve, se escucha acá. Se escucha y por ahí interrumpe, no sé. Entonces, les decía que primero vamos a estudiar el desarrollo desde la línea teórica psicoanalítica, después de la línea teórica de la psicología psicogenética de Piaget, y después desde la teoría sociocultural, si llegamos, ojalá. Bueno, entonces, ¿qué es desarrollo? Les trajo problema ese concepto. Desarrollo tiene que ver con cambios. Fundamentalmente, vieron que cuando nosotros crecemos, cuando aprendemos y cuando maduramos, vamos sufriendo sucesivos cambios, ¿cierto? El desarrollo implica sobre todo cambios funcionales, estructurales, o sea, cambios que se van produciendo en nosotros. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar los diferentes cambios que se van produciendo desde el nacimiento hasta la adolescencia, ¿no? Ahora, esos cambios que se van dando pueden ser en 3 terrenos diferentes y constituyen 3 aspectos del desarrollo, que es eso que le trajo tanto problema a ustedes, que es el crecimiento, la maduración y el aprendizaje. Ahora, ¿por qué aprendizaje? ¿Por qué trae problemas estos conceptos que están dentro del desarrollo? O sea, cuando nos desarrollamos nosotros, cuando vamos pasando de la niñez hasta la adolescencia o hasta la adultez, vamos sufriendo diferentes cambios. ¿Por qué? Porque crecemos, porque maduramos y porque aprendemos. Ahora vamos a ver qué quieren decir los 3 conceptos estos. Estos 3 aspectos del desarrollo no es que se da primero uno y después el otro, se van dando juntos
y entre ellos se relacionan y se mezclan, por eso es difícil de entender. Pero nosotros tenemos que diferenciarlo porque vamos a estudiar todo el año el desarrollo, tenemos que diferenciar crecimiento de aprendizaje y de maduración. No quiere decir que se den separados, se dan juntos, se mezclan y no es que se da separado uno del otro. Pero para diferenciar los tres aspectos hay que discriminarlos medianamente. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, o sea, una persona se desarrolla, se dan los tres aspectos. Definimos el primero, el crecimiento tiene que ver con cambios medibles, cuantificables, que a simple vista se pueden observar. Crecen los brazos, crecen las piernas, que aumentan las medidas, van variando. Sí, me da gracia me da gracia los gestos de Eda. Está bien, se crece, se agranda para los costados o para arriba, pero son cambios medibles, cuantificables, a simple vista se pueden notar. O sea, cuando alguien se desarrolla, también crece, cambia de medidas. Eso es crecimiento, nada más. Eso es crecimiento. Cuando hablamos de maduración, ojo con la palabra maduración. En psicología del desarrollo, en esta materia, hablamos de cambios internos del cuerpo, de lo biológico, de lo orgánico. Cambios, por ejemplo, anatómicos, cambios neurológicos, cambios fisiológicos, o sea, por ejemplo, para que un niño pueda caminar, tienen que estar maduras sus músculos, su sistema neuronal. Esos cambios internos que se dan tienen que ver con la maduración. O sea, la maduración son cambios internos que generan posibilidades. O sea, si yo he madurado mi sistema nervioso y mi sistema anatómico, voy a poder a los 2 años caminar. O al año y medio, los chicos caminan entre 1 año y 2, comienzan a caminar. Tiene que haberse producido esa maduración de los músculos, de las terminaciones nerviosas, la fisiología del cuerpo tiene que estar listo para que el niño empiece a caminar. Pero, ojo, para que haya posibilidad de caminar, no solo se necesita la maduración, tiene que estar la maduración. El niño tiene que estar maduro a nivel neurológico, a nivel fisiológico, a nivel interno, para que pueda caminar. Eso es imprescindible. Pero si esos cambios solos se dan, no alcanza para que un niño camine. Tiene que venir una persona, o sea, de la familia, alguien que le enseñe a caminar. Y eso ya tiene, cuando alguien viene, familia, docente, vecino, tío, y le enseña a caminar a un niño, ya estamos en el terreno del aprendizaje, ya no estamos más en el terreno de la maduración.
O sea, ahora les digo qué es aprendizaje. Aprendizaje va a cambiar, van a cambiar. Pasa María Celeste ya. Sí. Ah, bueno, sigue María Celeste entonces. Sí. Sigue María Celeste ahora con la interpretación de la clase. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, lo que estamos diciendo es que se está produciendo un estímulo que viene del medio ambiente y también genera cambios de conducta por esa actividad que esa persona está realizando que me permite aprender. O sea, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de que se genera un cambio de conducta por estimulación que viene del medio ambiente. Puede ser la madre, la tía, la hermana que enseña a caminar, por ejemplo, o enseña a hablar, o enseña a escribir si es un docente, a leer. Entonces, cuando hablamos de maduración, solo nos referimos a cambios internos, fisiológicos, anatómicos, neurológicos, cambios que se producen adentro del cuerpo. Neuronal puede ser. Eso porque maduración en otras teorías, y a veces es usado en esta manera, una persona maduró y entonces es más responsable, es más adulta. Nosotros no lo usamos así. Nosotros solo lo usamos en el sentido de cambios internos que generan posibilidades de las que sea, de caminar, de hablar, genera posibilidades de hablar, de caminar, de correr, de escribir. Para que alguien pueda aprender a hablar, tienen que estar maduras ciertas funciones y ciertas terminaciones nerviosas y no sé cuántas cosas más, y ustedes sabrán más eso. Pero para que alguien hable, no le alcanza con que haya madurado, porque si un niño está encerrado en una habitación y nadie lo estimula desde el medio ambiente, por más maduro que esté, ese niño ni va a caminar ni va a hablar. Ya estamos llegando a los 40 minutos, en cualquier momento nos pega una patada y nos echa el Zoom. Recuerden que yo espero un ratito porque tiene que traducir la grabación, no sé qué. Pero bueno, seguimos hasta que nos eche. Entonces, estaba diciendo que maduración tiene que ver solo con cambios internos. Y aprendizaje, el otro aspecto del desarrollo, tiene que ver con cambios que se producen por estimulación que viene del medio ambiente. Porque una mamá, un papá, un hermano estimula y enseña, o un docente enseña. Entonces, un niño, doy un ejemplo, que entra en la escuela primaria, desde a los 6 años entró, a los 7, 8 años ya aprendió a leer y escribir, ¿no? ¿Cierto? Ahí se produjo un cambio, se ha desarrollado este niño, aprendió a leer y a escribir. Ahora, para aprender a leer y a escribir, tener la altura, podía ser bajito, pero a los 6, 7 años más o menos los chicos llegan a la altura de 1 metro, 1 metro y pico. Para leer y escribir no es tan importante las medidas, pero bueno, un chico de 6 años tiene una altura determinada. Eso tiene que ver con crecimiento, con un cambio exterior, tangible y visible. Ahora, con respecto a la maduración, este niño tiene que
haber llegado a ciertos cambios internos para estar listo para incorporar la lectoescritura. Pero con estar maduro no le alcanza, tiene que venir un docente a enseñarle la lectoescritura, y eso ya estamos, entonces ahí va a aprender, va a pasar de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, porque aprendió. Ahí estamos en el terreno del aprendizaje. Entonces, son 3 terrenos diferentes, los cuales los 3 hacen al desarrollo. Repito, el crecimiento tiene que ver con cambios palpables, tangibles, visibles, de medidas, de cantidades. La maduración tiene que ver con cambios internos que nos dan posibilidades de realizar actividades, cambios fisiológicos, anatómicos, neurológicos, que se dan adentro de nuestro cuerpo. Recuerden que ya acá, en esta materia, no hablamos de maduración como un cambio de conducta que es más adulto, más sociable, decimos, ahora maduró, decimos, y ahora es más responsable. Eso no lo usamos así en nuestra materia. Y aprendizaje tiene que ver con los cambios que se producen por estimulación o mediación del medio ambiente. Vieron que un niño, si no es estimulado desde el medio ambiente, o sea, si no es estimulado por la mamá, el papá, el tío, la abuela o el hermano, no aprende ni a caminar, ni a hablar. Vieron que uno muchas veces habrán escuchado quizás, este chico está poco estimulado, ¿vieron que se dice? O sea, la estimulación, el estímulo que viene del medio ambiente es importante para que se genere el desarrollo. Pero junto va, la estimulación tiene que tener la maduración, si el niño no llegó a la maduración adecuada, por ejemplo, nunca va a poder aprender a andar en bicicleta, si no maduró internamente sus músculos, sus terminaciones nerviosas, su fisiología interna. ¿Ahora quedó más claro? Perfecto. Perfecto, sí, ahora está clarísimo. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, profe, muchas gracias. Me alegro. Me alegro porque habían quedado muchas dudas con respecto a este tema. Si ahora quizás miran el videíto ese que yo les había mandado, quizás ahora puedan descubrir mejor cuál es crecimiento, cuál es maduración y cuál es aprendizaje. Sí. Recuerden, borren la palabra maduración para hablar de cambios a nivel de conducta. No, hablamos de maduración en cambios internos, nada más. Perfecto. En realidad no es que lo inventé yo esto tampoco, chicas. Estos son diferentes teorizaciones que a mí me parecen más claras para entender nuestra materia. Todavía no nos echó, así que podemos, igual tenemos otra clase, pero si quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto. Hola, profe, yo no tengo con respecto a este tema en particular, pero sí con respecto al concepto de infancia, Sí. porque en los textos
en sí no hubo un concepto claro, sino que se habló de la comparación de la evolución del concepto de infancia, cómo es que se lo veía en la Edad Media, cómo es que se fue comparando la Edad Moderna con el tema de la escuela, bueno, moderna, valga la redundancia, y es como se empezó a ver en la actualidad, pero no hay como un concepto en sí mismo. No, la idea no es que tengan un concepto claro y definido de ahora, sino saber que es un concepto que va variando con las diferentes épocas. Ahora, la que predomina es, en general, la que el texto toma es lo que ha dicho la psicología, pero no es que tenemos que tener una idea de cómo es considerado el infante hoy día, porque no lo dan los textos, sino simplemente saber que cómo consideramos al niño va variando con las diferentes épocas. Perfecto. Porque como hace un ratito, antes de dar la explicación de crecimiento, maduración y aprendizaje como aspectos del desarrollo, dijo que en toda esta unidad estábamos viendo los conceptos de desarrollo, concepción de lo humano, la infancia y el sujeto, me quedó como esta inquietud de que en realidad no visualizamos un concepto de infancia particular. No, con la infancia tenemos vieron que ahí el texto habla cómo fue considerado durante, en las diferentes épocas de la historia, y que con la entrada del psicoanálisis se llegó a entender de que el niño tenía características particulares, que no era un adulto en miniatura, que era un ser ya sexuado desde el inicio. Todo esto, o sea, fue Freud, el creador del psicoanálisis, el que en el fin del XIX, principio del XX, permitió entender que el niño tiene características particulares, y a partir de ahí todas las psicologías que fueron describiendo esas características particulares, ¿no? Pero bueno, lo que Freud dijo fue eso. Y había ahí, en ese texto, por ahí cuando habla de Freud, por ahí, habla de que es un niño sexuado, y porque por ahí, eso cuando veamos